Los años finales de los 3 siglos y medio desde su entrada en Egipto encontraron un Israel pacífico, próspero y probablemente en muchos aspectos integrado con los egipcios de su alrededor. Los padres habían dormido, pero sus hijos todavía poseían con tranquilidad la región que se les concediera originalmente. Pero ¿fue para Israel solo un periodo de reposo inicial con un final doloroso de su larga estadía en Gosén? Examinemos juntos este interesante tema. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. La tierra de Gosén, donde estaban situados, todavía se consideraba una de las provincias más ricas de Egipto y podrían incluso ahora sostener varios miles de habitantes más de los que tiene. Gosén se extendía entre las más orientales de las 7 desembocaduras del Nilo y Palestina. La tierra fronteriza probablemente fue ocupada por las ramas más nómades de la familia de Israel, para cuyos rebaños sus amplias extensiones debían proveer abundante pasto, mientras que las ricas orillas del Nilo y sus canales eran la residencia escogida de los que practicaban la agricultura. Muy probablemente estos últimos se desplazaron al otro lado del Nilo, donde encontramos varios indicios suyos en diversas ciudades del lugar. Allí seguramente adquirieron el conocimiento de las artes e industrias de Egipto. Parece bastante natural que en un país que ofrecía tales incentivos, la mayoría de los israelitas abandonaran sus tareas iniciales como pastores y se volvieran a la agricultura. Hasta hace no mucho, siempre se notó una tendencia similar con los nómades que se asentaban en Egipto. Tampoco se trataba de una nueva vida, totalmente ajena de su propia historia. Su antepasado Isaac sembró y cegó durante su estancia con los filisteos. Además, a su asentamiento en Egipto, la cesión de la tierra le fue dada en posesión, un término que implica propiedad y herencia fija. Sus últimas reminiscencias de Egipto concuerdan con esta opinión. En el desierto, volvían su mirada hacia atrás con un deseo angustioso del tiempo cuando echaban sus redes en el Nilo y las sacaban repletas de peces, y cuando sus huertos y campos al lado de las aguas producían ricas cosechas de pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y posteriormente, cuando Moisés les describía la tierra que iban a heredar, les comparó su cultivo con su experiencia pasada de Egipto, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. A modo de mayor prueba de este cambio de dedicación pastoral a agrícola, también se ha hecho notar que, a pesar de que los patriarcas habían tenido posesión de camellos, no se hace mención alguna de este hecho en el relato de su descendencia. Sin duda alguna, este cambio de ocupación tenía un propósito más elevado, porque el asentamiento y la agricultura implican la civilización que necesitaba Israel para llegar a ser una nación. De hecho, tenemos evidencias de que adquirieron la mayoría de las artes e industrias del antiguo Egipto. La preparación de los diversos materiales para el tabernáculo, como también su construcción, implican este hecho. De nuevo tenemos afirmaciones tan directas como, por ejemplo, que algunas de las familias de Judá eran carpinteros, algunos eran de los que trabajaban lino y otros alfareros. Esto debe ser considerado solo como un ejemplo de las diversas ocupaciones aprendidas en Egipto. La separación entre Israel y los egipcios no era lo suficiente como para acusar aislamiento. La tierra de Gosén estaría evidentemente poblada en su mayor parte por israelitas, pero no totalmente. Seguramente se mezclaron con sus vecinos egipcios en las regiones agrícolas, pero lógicamente mucho más en las ciudades. Por ello, se precisaba la división de la sangre de la Pascua para distinguir las casas de los israelitas de las de los egipcios. Éxodo 3:22 parece indicar que no solo se trataba de vecinos, sino tal vez en ciertas ocasiones de residentes en las mismas casas. Esto también explica la multitud mixta que acompañó a Israel en su éxodo y posteriormente en el desierto la presencia de hijos en casamiento entre mujeres judías y maridos egipcios, mientras que la mayor parte de Israel ya había adquirido las costumbres asentadas de esta nación. Los habitantes de la región fronteriza entre Gosén y Canaán continuaban con su vida nómade. Esto explica que las tribus de Rubén, Gad y Manasés poseyeran unos rebaños mucho mayores que los de sus hermanos y pidieran las amplias extensiones de pasto al este del Jordán.
También disponemos entre los registros antiguos un comentario sobre algunos de los descendientes de Judá que ejercían dominio en Moab y leemos sobre una incursión preparatoria a Gad por obra de algunos descendientes de Efraín que tuvo un final fatal. Cabe destacar que a pesar del sufrimiento del pueblo de Israel en la última etapa de su estadía en Egipto, es digno señalar que esta es una muestra de los múltiples propósitos de Dios. Durante los casi 4 siglos que los hijos de Jacob permanecieron entre los egipcios, se produjo un traspaso cultural de carácter tecnológico esencial para el desarrollo de Israel como nación. No debemos olvidar que Egipto era la nación más desarrollada de su tiempo. Podríamos decir que el sufrimiento de los hijos de Jacob en Egipto fue en parte el precio que el pueblo debió pagar por adquirir las condiciones básicas para llegar a ser la gran nación que posteriormente fue. El saber de letras. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, con el agrado de creer que una vez más hemos sido un aporte para ustedes. Te invitamos a seguirnos cada semana por las plataformas digitales que aparecen aquí a mi alrededor y a compartir con tus amistades este espacio de las letras en el tiempo. Cuídense mucho, un abrazo y hasta la próxima.